En la independencia participaron Miguel Hidalgo y Costilla. Fue a cargo del que se llevó a cabo el conocido Grito de Dolores, como llamado a la rebelión en contra del dominio español. Fue ejecutado en 1811. Ignacio Allende. Fue líder insurgente militar, pieza clave para colaborar con Hidalgo al inicio de la Guerra de Independencia. Su papel fue fundamental para organizar y conducir las fuerzas del pueblo. Fue capturado y ejecutado igual que Hidalgo. Miguel Domínguez. Miguel Domínguez fue un abogado y político mexicano que participó en la conspiración de Querétaro y la Guerra de Independencia de México. Nació el 14 de enero de 1756 y falleció el 22 de abril de 1830. Fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia y miembro del Supremo Poder Ejecutivo. Estudió Derecho y en 1802 fue nombrado corregidor de Querétaro. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, también llamada la corregidora. Esta valiente patriota ejerció un importante papel, pues tuvo acceso a información valiosa y pudo alertar sobre los planes del gobierno español en contra de las personas que estaban a favor de la independencia. Juan Aldama tuvo un papel clave en la lucha de independencia. Sirvió para avisar de los planes de la conspiración. Mariano Abasolo era un importante militar insurgente que junto a personajes como Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende conspiraron en contra de la corona española y fueron los precursores de la independencia de México. Pero cuando decía yo que esta es una ruta de información de doble vía, me refiero a que en la capital hay partidarios de la independencia, que no se manifiesten públicamente o que no se unan al movimiento armado es otra cosa. Y aquí es donde podemos hablar de esta sociedad secreta que a mí a veces me llama la atención porque nadie se acuerda mucho de ella o últimamente no he oído hablar de ella, que son los Guadalupes, que es una organización de criollos acomodados, compuestos en gobierno, en el ayuntamiento, o vinculados a personajes poderosos en el gobierno virreinal. Y ellos, todo de lo que se enteran, también se lo hacen saber a las huestes insurgentes. Realmente, en el caso de Hidalgo, no, esta comunicación todavía no existe de esa manera, no es tan sólida. A los guadalupes los vamos a ver en acción vinculados al crecimiento del movimiento que encabeza José María Morelos, es decir, un poquito más adelante. así, estos fueron el conjunto de las acciones para poder dar inicio a dicho evento. Evento en el cual es el inicio de una continua masacre. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la cultura de la paz? Bueno, pues la cultura de la paz, entendida como la búsqueda de justicia, igualdad y libertad, está profundamente relacionada con las causas del grito de independencia en México. Se refleja en la lucha por estos ideales de justicia y libertad que fueron fundamentales en el movimiento independentista mexicano. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el virreinato de la Nueva España enfrentaba graves problemas sociales, económicos y políticos, además de la influencia de las ideas de la Ilustración y los movimientos independistas en otras partes del mundo, como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Se presentaron los siguientes eventos que afectaron a México. Desigualdad social. La sociedad colonial estaba fuertemente estratificada. Los peninsulares ocupaban los cargos más altos, mientras que los criollos y otros grupos como mestizos, indígenas y esclavos africanos tenían menos derechos y oportunidades. Reformas borbónicas. Estas reformas, implementadas por la corona española en el siglo XVIII, centralizaron el poder y aumentaron los impuestos, lo que generó descontento entre los criollos y otros grupos sociales. Privilegios de los peninsulares. Los cargos políticos y económicos más importantes eran ocupados por peninsulares, lo que causaba resentimiento entre los criollos, quienes se sentían excluidos del poder. Desarrollo del grito de independencia. La conspiración de Querétaro, también llamada Conspiración de la Independencia de México, fue un movimiento clandestino que se llevaba a cabo en la ciudad de Santiago de Querétaro en 1810, específicamente en la casa del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. Se reunían estos personajes como Juan Aldama, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Costilla, quien desde Dolores estaba atento al movimiento.
Este movimiento, que se disfrazaba como junta literaria, ya que se creía que los participantes se reunían para discutir sobre arte y filosofía, fue descubierto el 9 de septiembre de 1810 y varios de quienes lo componían fueron detenidos. Esta conspiración estaba muy bien armada y entre sus miembros había incluso empresarios, por supuesto, también militares, abogados, comerciantes, a pesar de que estaban muy bien organizados y que ya habían conseguido como gran cantidades de lanzas, municiones y espadas. Sus planes de llevar a cabo un levantamiento el 1 de octubre de 1810 se vieron frustrados porque la conspiración de Querétaro fue descubierta a inicios de septiembre y denunciada por un empleado de correos que revisaba la correspondencia. Muchos conspiradores de Querétaro fueron aprehendidos, pero la esposa del corregidor logró enviar el mensaje de lo que estaba ocurriendo a conspiradores que se concentraban en las cercanías. Y fue esto lo que aceleró el proceso de sublevación contra los españoles. Juan Aldama fue el que llevó la mala noticia a Dolores, donde el cura Hidalgo decidió que era el momento de hacer llegar a la población el popular plan, para que se sumaran a la revuelta para llevarla a cabo lo antes posible, mientras todavía no se hubieran preparado las fuerzas españolas para su llegada, pues ellos suponían todavía o que sería el 1 de octubre o que ya no se llevaría a cabo, gracias a las diferentes capturas que se habían realizado. Miguel Hidalgo, al verse descubierto, decidió adelantar la rebelión. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en la parroquia de Dolores Hidalgo llamó al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno español. Este llamado, conocido como el Grito de Dolores, fue el punto de partida de la Guerra de Independencia. En la madrugada, Hidalgo se dirige al patio de la parroquia de Dolores, en donde toca la campana para llamar a la gente a la lucha contra la opresión. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América! ¡Y muera el mal gobierno! La actuación del cura Miguel Hidalgo marcó el inicio de la independencia. Ese día hizo sonar la campana de la parroquia y con el popular grito de Dolores instó al pueblo a levantarse y luchar contra el virreinato. Para escuchar el discurso le ofrecieron $1 diario por participar en la guerra, y si tenían caballos y la mitad de dicha cantidad, si iban a pie. Más de 600 hombres armados con lanzas y machetes iniciaron la independencia de México aquel 16 de septiembre. A partir de este momento, Hidalgo, acompañado por Ignacio Allende y Juan Aldama, recorrió las calles cargado de un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe para atraer más adeptos a la causa, logrando de esta manera formando un ejército de unos 50,000 hombres, en su mayoría indios y mestizos, mal armados y desordenados. En menos de un mes, los insurgentes tomaron la ciudad de Guanajuato, aprisionaron a los españoles, confiscaron sus bienes y abolieron la paga del tributo indígena. Batalla de la Alhóndiga de Granaditas. Un evento clave durante la Guerra de Independencia de México, tuvo varios personajes relevantes. A continuación se presenta un listado de los principales actores. Primero, Miguel Hidalgo y Costilla. Conocido como el padre de la patria, Hidalgo fue el líder del movimiento insurgente que dirigió el asalto a la Alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre de 1810. Su papel como líder y estratega fue crucial para la toma de este edificio fortificado. Número 2. Juan José de los Reyes Martínez, el Pípila. Este minero guanajuatense jugó un papel fundamental durante la batalla al cargar una losa de piedra en su espalda para protegerse de los disparos y prender fuego a la puerta principal de la Alhóndiga, facilitando la entrada de los insurgentes. Número 3. Ignacio Allende. Compañero cercano de Hidalgo, Allende fue otro líder insurgente destacado de la batalla. Su experiencia militar y liderazgo ayudaron a coordinar el asalto y la toma del edificio. Juan Antonio Raño, el intendente de Guanajuato y comandante de la defensa de la Alhóndiga. José Mariano Jiménez, ingeniero militar y uno de los insurgentes que acompañaron a Hidalgo y Allende en la batalla. Su conocimiento fue técnico y fue importante para la estrategia utilizada en el asalto. Entre las causas que se pueden mencionar sobre la toma de la Alhóndiga de Granaditas encontramos las siguientes: la lucha por la libertad al pueblo en la opresión española, el conocido Grito de Dolores ejecutado por el cura Miguel Hidalgo, lo cual permitió la aparición de nuevos movimientos insurgentes, los beneficios sociales que beneficiaban al sector económico más poderoso, las constantes injusticias sociales que sufrían los más desprotegidos, el nombramiento de Juan Riaño como intendente del Virreinato de Nueva España, el régimen absolutista que dominaba la nación a través de un único gobernante, el rey.
Se relaciona con la cultura de la paz, ya que esta batalla simboliza la libertad forjada con la participación de miles de guanajuatenses en la lucha de insurgentes, quienes tenían un mismo objetivo que era liberar al pueblo mexicano de la opresión española. Desarrollo de la batalla de la Alhóndiga de Granaditas. Este es uno de los hechos más reconocidos de toda la batalla de la historia de la independencia de México. Ocurrió el 28 de septiembre de 1810 en Guanajuato y ayudó al ejército mexicano a imponer temor en todo el territorio en el que aquel entonces era conocido como la Nueva España. Antes de llegar a Guanajuato, en aquel entonces era una zona con muchos españoles y criollos relativamente acaudalados. El intendente a cargo del lugar, el teniente general Riaño, fue avisado al respecto de que las tropas insurgentes se dirigían hacia su localidad para buscar combatir. No fue el intendente el único en darse cuenta. Muchas personas supieron de la noticia y el pánico que esta generó hizo que el intendente buscara hacerles sentir seguros, para lo cual decidió tomar la acción de refugiar a todos los ciudadanos en la Alhóndiga de Granaditas, básicamente un viejo inmenso granero. El cura Miguel Hidalgo intentó en el inicio negociar la rendición de las tropas del ejército realista, las cuales sumaban apenas 2.500 hombres, mientras que las tropas del ejército rebelde eran aproximadamente 50.000 personas. A pesar de ver que su diferencia de número era tan grande, el intendente no quiso rendirse y la batalla inició. Gracias al que el granero era bastante alto y desde el techo podían atacar los españoles, no terminaban de acercarse lo suficiente las tropas de Hidalgo, al decidirse que la única forma de ganar la batalla era entrar, incendiar la puerta del granero para poder llegar al enemigo. Aquello fue una masacre. Le quitaron la vida a todos por igual, tanto civiles como militares, y obviamente la batalla fue ganada por el ejército insurrecto. Muchos historiadores consideran este hecho como una batalla, sino como una masacre civil, por la diferencia de niveles militares que hubo entre ambos bandos. Este asedio se produjo en un contexto de tensión y agitación política. Los insurgentes, liderados por figuras destacadas, atacaron la fortaleza en el objetivo de desestabilizar el gobierno virreinal. Desde el inicio del ataque, los movimientos insurgentes se caracterizaron por su rapidez y determinación. Los soldados realistas, sorprendidos por la ofensiva, buscaron resguardarse en la Alhóndiga. La defensa estaba compuesta principalmente por fuerzas leales al virrey y algunos civiles que habían sido llamados a refugiarse en el edificio. Durante el combate, el intendente Juan Antonio Riaño tuvo un papel central en la defensa. A pesar de sus esfuerzos, fue asesinado en combate, lo que desmotivó a las tropas realistas y aumentó la presión sobre los defensores. Una figura clave en el enfrentamiento fue Juan José de los Reyes Martínez Amaro, conocido como el Pípila. Este insurgente se destacó por su heroísmo al utilizar una losa de piedra para protegerse mientras incendiaba la puerta principal de la Alhóndiga. Su acción facilitó la entrada a los insurgentes en el edificio y marcó el punto de inflexión en la batalla. En esta parte podemos ver una parte de la epopeya prehispánica del pueblo mexicano y podemos ver cómo mucha gente está rezando o buscando la forma de tener fe, y en ese tiempo era los dioses que existían en ese tiempo, y como las guerras o las armas eran hechas a mano con fuego y con madera. Se destacan figuras de campesinos, obreros y líderes revolucionarios como Emiliano Zapata y otros protagonistas del movimiento agrarista. La presencia de armas, banderas y símbolos de resistencia evidencia el esfuerzo colectivo por derribar las estructuras de opresión y construir una sociedad más justa. La representación de trabajadores y campesinos unidos bajo ideales de revolución es un homenaje a la fuerza y la resiliencia del pueblo. Rivera no solo ilustra la historia, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de mantener vivos a los valores de la lucha y resistencia en la construcción de un México más equitativo.
Esta pintura, al igual que lo que dijo mi anterior compañera, ilustra diferentes cosas. Por ejemplo, se puede observar en un extremo un águila con 12 flechas, haciendo referencia a la guerra. Igual y es una referencia también a la cultura de Inglaterra, la cual dice que cuando los caballeros del rey Arturo se juntaban, que eran 2 espadas, era tiempo de guerra. También habla sobre la conquista, que es la parte de hasta abajo, la cual dice que tal vez diga que para formar un imperio, o lo que hoy en día idolatramos como la historia de México liberalista, primero se tuvo que haber una matanza para sentar esas bases para ese imperio. Se observan igual diferentes escudos representando a las diferentes etnias que había, diferentes personajes de diferentes épocas, revolución, maderistas y cosas así a lo largo de la historia. Se puede ver el águila, que es el símbolo de nuestra patria, y el fuego, ya que el fuego era más que nada utilizado en la época de la Inquisición para poder castigar a los paganos, que por lo general eran judíos o personas que negaban de la iglesia, poniendo un verdugo atrás y a un padre adelante, como se nos enseña en una parte de la pintura, en la segunda columna que es visible. En esta epopeya podemos relacionar cómo Diego Rivera pudo plasmar las imágenes de lo que se vivía en ese entonces en la República Mexicana, con las huelgas que había, los presidentes plasmados y algunos conflictos internos que dieron las bases para conocer al México como lo conocemos hoy en día, relacionado con la cultura de la paz, con la diferente forma de lograr el cometido, y la cultura de la violencia con las guerras internas que llevaron a México a un México mejor. La pintura epopeya del pueblo mexicano es una representación monumental de la historia y la identidad de México, vista a través de las luchas del pueblo por la justicia, la libertad y la dignidad. Diego Rivera transforma eventos históricos en un relato visual que conecta el pasado, el presente y el futuro, mostrando que la fuerza y el espíritu colectivo de los mexicanos son los pilares fundamentales en la construcción de su nación. Es un homenaje a la resistencia y un recordatorio de que la lucha por la igualdad sigue siendo relevante.